Según las leyes, costumbres y religiones de Westeros, los bastardos no tienen derecho a heredar los títulos, tierras y riquezas que posean sus padres, ni aportar el nombre de sus casas. Sus apellidos dependen de la región en la que hayan sido criados. Se cree que los bastardos tienen una naturaleza moral distinta e inferior a la de los hijos legítimos. Se dice que por haber nacido del engaño y de la lujuria, no tienen honor y son propensos a la traición. Por eso, la palabra bastardo es utilizada como insulto, y los bastardos son tratados de formas hostiles y excluidos a los márgenes de las familias y de la sociedad. Pero ¿cuál es el origen de ese rechazo social? La condición de hijo legítimo o de bastardo depende de que los progenitores estén unidos mediante el matrimonio. Y ahí está la clave. Los bastardos afectan dos de las funciones que cumplen los matrimonios en Westeros. Los matrimonios sirven para sellar alianzas políticas, militares y económicas entre las casas nobles. Por ejemplo, el matrimonio de la princesa Daenerys, hermana del rey Daeron Targaryen II, con el príncipe Maron Martell de Dorne selló la incorporación de Dorne al reino en el año 187 después de la conquista de Aegon. Las alianzas se consolidan y se extienden en el tiempo gracias a los hijos de las uniones, que por el lazo de sangre tendrán lealtades hacia la casa del padre y de la madre. La alianza peligraría si, por ejemplo, el bastardo del padre fuese puesto a la misma altura que el hijo del matrimonio y en posición de heredar. La casa de la madre se vería ofendida al ver que su descendencia no heredaría lo que le corresponde. Entonces, para preservar las alianzas políticas, debe establecerse una tajante diferencia legal entre hijos legítimos y bastardos. Y para reforzar esa diferencia legal, se difunden estereotipos que desvalorizan y demonizan a los bastardos, como los que los describen como traidores sin honor por naturaleza. Por eso, entre las familias nobles de Westeros es común el miedo a la aparición de un bastardo que intente usurpar los derechos del heredero legítimo. Todo esto explica el odio que Catelyn Tully siente hacia Jon Snow, el bastardo de su esposo Eddard Stark. Ella es capaz de tolerar que su esposo haya estado con otras mujeres durante la guerra, pero lo que le duele es que haya llevado a su bastardo a vivir a Winterfell, que lo llame hijo frente a todo el norte y que lo ponga a la par de su heredero legítimo, Robb, y de sus demás hijos. Para peor, Jon se parece mucho más a Ned que los hijos de Catelyn. Tiene la cara alargada, los ojos grises y el cabello marrón que caracteriza a los Stark, mientras que Robb, Sansa, Bran y Rickon tienen los ojos azules y el cabello cobrizo de los Tully. Las palabras de la casa Tully son familia, deber y honor, y Catelyn, probablemente por haber sido criada en esos valores, es especialmente celosa de los intereses de su familia. Eso, sumado a la creencia común de que los bastardos no tienen honor, hace que Catelyn tema que Jon usurpe la herencia de Robb, que es mitad Tully, insultando así su honor y el de su familia. De ahí sus maltratos hacia Jon y su deseo de marginarlo y excluirlo de Winterfell. En Westeros, la autoridad para legitimar las uniones recae en las religiones, que también dictan que únicamente los hijos de padres casados son legítimos, el resto son bastardos. Es que si los hijos concebidos por fuera del matrimonio fueran también hijos legítimos, daría lo mismo estar o no casado mediante un rito religioso. Y si esos ritos religiosos dejan de ser importantes, la religión misma perderá relevancia. Y si pierde relevancia, pierde poder. Por eso, las religiones se dedican a calificar como deshonrosas a las relaciones extramatrimoniales, a predicar que los bastardos son detestados por los dioses y a difundir prejuicios negativos sobre ellos. Así, para evitar deshonras y tener hijos moralmente inferiores y odiados, las personas deberán recurrir a las religiones para oficializar sus matrimonios, contribuyendo a mantenerlas vigentes. Los bastardos no heredarán los títulos de sus padres, así que pocos sirven para formar alianzas a través de matrimonios. Además, los prejuicios negativos sobre ellos llevan a que sean maltratados y marginados en las familias. Por todo eso, no es común que habiten el castillo de sus padres ni que reciban la misma crianza que los hijos legítimos. Veamos cómo esto afecta a sus vidas. Ramsay Bolton, originalmente Ramsay Snow, nació como bastardo, hijo de una mujer a la cual su padre, Roose, violó. Cuando Lord Bolton se enteró de su existencia, pensó en matarlo, pero no lo hizo por el tabú que implica asesinar a un pariente. Así que hizo lo posible por mantenerlo alejado de su castillo. Enviaba comida y dinero a la madre con la condición de que nunca revelara a Ramsay su verdadera identidad, y en una ocasión le envió un sirviente, Hediondo, con quien Ramsay construyó una relación enfermiza. Durante su juventud, Ramsay fue recordado por su madre y por Hediondo de los derechos que le eran negados por su padre. Roose ya tenía un heredero, Domeric, y Domeric anhelaba tener un hermano, así que buscó a Ramsay y lo llevó a vivir al Fuerte Terror. Al poco tiempo, Domeric murió por una enfermedad, y Roose cree que fue envenenado por Ramsay, lo que lo convierte en un mata-sangre sin honor. Es probable que la marginación que sufrió por su condición de bastardo haya sido lo que justamente convirtió a Ramsay en un bastardo, tal y como los prejuzga la sociedad. Un traidor sin honor, capaz de asesinar a su hermano para usurpar su herencia.
Tyrion Lannister no es un bastardo, pero por su condición física se asemeja a uno ante los ojos de su padre, Tywin. Tywin se niega rotundamente a ser heredado por Tyrion, quien es para él una pequeña y deforme criatura, desobediente, engañosa, llena de envidia y lujuria. Por eso lo ha maltratado durante toda su vida e intentó dejarlo morir en el juicio por la muerte de Joffrey. El resentimiento que eso generó en Tyrion fue lo que lo llevó a asesinar a su padre, a convertirse, como Ramsay, en un matasangre, una grave ofensa a los códigos de honor en Westeros. Simbólicamente, Tyrion ha sido convertido en bastardo por su padre. Por eso, empatiza con lisiados, bastardos y cosas rotas, y entabla una amistad con Jon Snow. Jon Snow es el opuesto de Ramsay. Gracias al afecto que le tenía a su padre, pudo gozar de varios beneficios de los que no cualquier bastardo goza. Él es lo que se conoce como un bastardo de castillo. Esa crianza privilegiada lo alejó de la imagen estereotípica de los bastardos. Por eso, en varias ocasiones, demuestra la equivocación de los prejuicios de Catelyn, como cuando rechaza la oferta de Stannis Baratheon para convertirse en Jon Stark y Lord de Winterfell, por honrar su juramento con la Guardia de la Noche. Pero aún así, Jon podría confirmar un prejuicio sobre los bastardos. En Juego de Tronos conocemos que en Westeros es común la creencia de que los bastardos crecen más rápido que los hijos legítimos. En ese mismo capítulo también se nos presenta la verdadera causa de por qué eso es así. Cuando el rey Robert llega a Winterfell, los Stark preparan un festín en su honor. El rey y la reina ocupan la mesa en el estrado junto a Ned y Catelyn, y los príncipes y los niños Stark se ubican justo debajo. Como vimos, Catelyn odiaba a Jon porque temía que usurpara los derechos de sus hijos, y no quería que se lo igualara simbólicamente a ellos. Así que convence a su esposo de no dejarlo sentarse cerca de los príncipes, argumentando que dada la imagen negativa de los bastardos, la familia real podría interpretarlo como una ofensa. Por eso, Jon se ubica en el fondo del salón, donde gozaba de libertades que sus medio hermanos no, y así vive la situación. Se acomodó en su lugar en el banco entre los escuderos jóvenes y bebió. En honor a la ocasión, su padre seguramente permitiría a sus hijos beber una copa de vino, pero no más que eso. En cambio allí abajo, en los bancos, nadie impedía a Jon beber lo que quisiera para saciar su sed, y se estaba dando cuenta de que tenía la sed de un hombre, para el estridente deleite de los jóvenes que lo rodeaban, que lo alentaban a servirse de nuevo cada vez que vaciaba la copa. Eran buena compañía, y Jon disfrutaba de las historias que contaban, anécdotas de batallas, sexo y caza. Estaba seguro de que sus compañeros eran más divertidos que los hijos del rey. Mientras que su medio hermano Robb podía beber solo una copa de vino porque tenía que mantener las formas frente a la familia real, Jon, apartado por ser un bastardo, era libre de emborracharse y de escuchar historias subidas de tono, experiencias propias de la adultez. Por lo tanto, es probable que parezca más grande que Robb, que incluso es unos meses mayor que él, y es probable que algo similar suceda con todos los bastardos. No todos los bastardos son traidores sin honor, y si es así, no es por el solo hecho de que sus padres no estén casados, sino por la crianza que reciben, caracterizada por la marginación y el maltrato, resultado de los prejuicios negativos sobre ellos, que se deben a razones políticas y religiosas. Es esa marginación y esos maltratos los que producen niños que tienden a la deshonra o a crecer más rápido que los hijos legítimos. Pero así se confirman los prejuicios de la sociedad y eso justifica la continuidad de la discriminación y la marginación, y el ciclo vuelve a comenzar.